Buenas tardes, desde Ciudad del Alto, Departamento de La Paz, República de Bolivia. Vamos a resolver un ejercicio de materia química, capítulo estado gaseoso, tema presión. El problema dice, calcular la presión del oxígeno y el nitrógeno si el sistema mostrado en la figura se encuentra en la ciudad de La Paz. O sea, nos pide la presión del oxígeno. También nos pide la presión del nitrógeno. Además nos dice que se encuentra en la ciudad de La Paz. ¿Eso qué significa? Que la presión atmosférica es igual a 495 milímetros de mercurio. Además, calcula la presión manométrica de cada gas. Entonces nos pide la presión manométrica también, ¿no? Manométrica del oxígeno 2 y también la presión manométrica del nitrógeno. Si densidad del petróleo, aquí tenemos como dato, notamos aquí densidad del petróleo es igual a 0.87 gramos por centímetro cúbico. También tenemos la altura H, 25 centímetros, altura de mercurio. Entonces notamos H del mercurio es igual a 25 centímetros. Y tenemos la altura de petróleo, H mayúscula, del petróleo es igual a 60 centímetros. Vamos a considerar 3 puntos en nuestra figura. Por ejemplo, este va a ser el punto 1. Notamos 1, este es el punto 2 y este es el punto 3. Entonces, vamos a indicar que la presión 1 es igual a presión 2. Porque están al mismo nivel y además este líquido es el mercurio, ¿no? Es el mismo líquido. Entonces, en la presión 1 hay la presión que genera el mercurio debido a la altura H. Entonces notamos H del mercurio más la presión del oxígeno igual. En el punto 2 hay una presión que genera el petróleo debido a la altura H. Entonces notamos H del petróleo más, aquí tenemos la atmósfera, entonces tenemos la presión atmosférica. Esta es la ecuación 1. Ahora analizamos el punto 2 y 3. Entonces notamos presión 2 es igual a presión 3. El 2, ¿qué presión hay? Presión debido a la altura de petróleo. Entonces notamos altura del petróleo más la presión atmosférica igual. En 3 tenemos simplemente la presión del nitrógeno. Presión del nitrógeno
Esta va a ser la ecuación 2. Ahora lo que vamos a hacer es convertir la altura de petróleo a altura de mercurio, para lo cual utilizamos esta propiedad. Tenemos densidad del mercurio por gravedad por altura del mercurio es igual a densidad del petróleo por gravedad por altura del petróleo. Podemos simplificar gravedad con gravedad. Despejamos altura de mercurio. Tenemos densidad del petróleo, altura de petróleo sobre densidad del mercurio. Ahora vamos a simplificar datos. Tenemos altura del mercurio es igual a densidad del petróleo, es 0.87 gramos por centímetro cúbico. Por la altura de petróleo es 60 centímetros. En milímetros va a ser 600, ¿no? Anotamos aquí 600 milímetros. Dividido entre la densidad del mercurio. Eso sabemos que es 13.6 gramos por centímetro cúbico. Simplificamos, efectuamos el cálculo. Es 0.87 por 600 dividido entre 13.6. Esto nos da un valor de aquí lo anoté previamente 38.38 milímetros. ¿Esto qué significa? Que la altura del petróleo es igual a 38.38 milímetros de mercurio. Continuamos. Ahora vamos a despejar la presión del oxígeno en la ecuación 1. Anotamos entonces presión del oxígeno 2 es igual a altura de petróleo más la presión atmosférica menos la altura de mercurio. Igual. Altura de petróleo es igual a 38.38. Más la presión atmosférica es 495. Menos la altura de mercurio es 25 centímetros. En milímetros va a ser 250. Todo está en milímetros de mercurio. Efectuamos este cálculo. Tenemos 38.38 más 495 menos 250. Esto nos da un valor de presión del oxígeno 2 es igual a 283.38 milímetros de mercurio. Esta es la presión
del oxígeno. Ahora vamos a ver la presión del nitrógeno. Anotamos la ecuación 2, aplicando la propiedad simétrica, tenemos que la presión del nitrógeno es igual a la presión, a la altura de mercurio, del petróleo más la presión atmosférica, ¿no? Ahora reemplazamos valores. La altura de petróleo es 38.38 más la presión atmosférica, que tiene un valor de 495. Está en milímetros de mercurio. Tomamos este cálculo, 38.38 más 495. Eso nos da un valor de 533.38 milímetros de mercurio. Esta es la presión que ejerce el nitrógeno. Pero también nos pide la presión manométrica del oxígeno, entonces anotamos eso. Anotamos aquí presión manométrica del oxígeno es igual a presión del oxígeno menos la presión atmosférica. Entonces aquí anotamos presión manométrica del oxígeno es, vamos directamente. La presión del oxígeno es 283.38 menos la presión atmosférica, que tiene un valor de 495. Esto nos da menos 211.62 milímetros de mercurio. Esta es la presión manométrica que ejerce el oxígeno. También nos pide la presión manométrica del nitrógeno. Anotamos aquí presión manométrica del nitrógeno. Es igual a presión del nitrógeno menos la presión atmosférica. Aquí anotamos presión manométrica del nitrógeno es igual a presión del nitrógeno es 533.38 menos la presión atmosférica 495. Esto nos da un valor de 38.38 milímetros de mercurio. Esto es la presión manométrica del nitrógeno. Y con esto concluimos este video.